Les cuento que se acerca una hermosa prueba de sabor. Bueno, me voy a acercar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Acá lo tenemos enfrente. Se trata de la guayaba serrana, también conocida como feijoa, falso guayabo o guayabo del país. Su nombre científico es Aca seloviana. Este es el fruto de la guayaba serrana, el responsable de esta prueba de sabor. Ahora voy a esperar que el fruto madure porque aún le falta. Así que ahora voy a esperar o que el fruto caiga por sí solo de la planta o que este verde de la piel se empiece a mezclar con un pálido amarillo apenas perceptible, momento que va a estar bien maduro el fruto. Además, en el momento que este fruto esté bien maduro, regala un aroma exquisito, increíble. Así que ahora un poco de paciencia, vamos a esperar unos días y luego continuamos. Bueno, llegó el gran momento. Luego de unos días de espera, la guayaba serrana ya está bien madura, así que hoy la vamos a pasar a probar. Primero les voy a contar de qué se trata la guayaba serrana. Luego sí, vamos a pasar a la merecida prueba de sabor. Es un frutal nativo de Argentina, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Debido a sus bellas flores, es un arbolito muy ornamental. Además, es medicinal y como si fuera poco, nos regala este fruto que es delicioso. La guayaba serrana puede crecer entre 4 y 5 metros de altura. Tolera bien el frío, se adapta a varios tipos de suelo y además soporta bien la sequía, salvo en la época de fructificación, que es el momento donde hay que regar más a la guayaba serrana. En nuestra huerta tenemos un arbolito que fue cultivado desde semilla y este demoró 4 años en regalar sus primeros frutos. La floración de la guayaba serrana es espectacular. No saben qué bellas que son sus flores. Para el que no conoce la guayaba serrana, les voy a dejar al finalizar este video el link del video del momento de la floración de este espectacular arbolito. Este fruto que tenemos enfrente, en Australia y Nueva Zelanda, se cultiva a gran escala. Inclusive en Nueva Zelanda compite en producción con el kiwi y es altamente valorado y explotado industrialmente. En Australia y Nueva Zelanda a este fruto lo conocen como feijoa. Entre los países vecinos, en Brasil se lo conoce y se lo utiliza mucho. Allí lo conocen como feijoa o goiaba serrana. En Uruguay a este fruto lo conocen y mucho. Allí lo conocen como guayabo del país. Y lo están utilizando mucho en emprendimientos gastronómicos y también en la industria gastronómica. Amigos de Uruguay me han contado que se prepara de forma comercial el jugo. Además, en determinada época se produce helado. En Tibasosa, que es un municipio del departamento de Boyacá, Colombia, se realiza el Festival de la Feijoa, donde se exhiben diferentes muestras gastronómicas con este fruto, como platos típicos de la región y postres. ¿Cómo me gustaría estar allí en ese Festival de la Feijoa? Además, les cuento que los frutos de la guayaba serrana tienen muy buenos beneficios para la salud. Son ricos en potasio y fósforo. Además, tienen alto contenido de fibra, vitamina C, magnesio, yodo, azúcar y calcio. Al finalizar este video, les voy a dejar un video más extenso hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la guayaba serrana. Los frutos de la guayaba serrana son climatéricos. Eso quiere decir que siguen madurando una vez cosechados. Este fruto se puede consumir fresco y es una delicia total, pero además sirve para hacer muy diversos preparados.
Les cuento algunos de los que se destacan. Se pueden realizar mermeladas, jugos, helados, salsas, fruta deshidratada, vino y licor. Hablando de preparados, les cuento que en el canal tenemos varias recetas realizadas con guayaba serrana. Les cuento cuáles son: helado de crema, helado de palito de agua, chutney, batido, postre al vino tinto y un jugo donde combinamos 4 variedades de guayabas que cultivamos en la huerta. Bueno, este es un momento muy lindo. Les cuento que si hay algo que determina que el fruto de la guayaba serrana está bien maduro, es su aroma. Su aroma es increíble. Es una fruta muy aromática. Podría describir el aroma de la guayaba serrana como una mezcla entre guayaba y piña, o guayaba y ananá, y también con un toque de membrillo. Bueno. Ahora voy a pasar a cortar el fruto de la guayaba serrana, así lo ven cómo es por dentro. Bueno, así es el interior de la guayaba serrana. Luego de su piel tiene una pulpa firme y luego en el interior tiene una pulpa translúcida que recubre sus pequeñas semillas. Las semillas son muy pequeñas, no molestan a la hora de comerla. Bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probar la guayaba serrana. Antes les cuento que tengan en cuenta que esta es una fruta que al pelarla o cortarla se oxida rápido. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba del sabor. En este caso se trata de una fruta nativa, la cual se llama guayaba serrana, falso guayabo, feijoa o guayabo del país. Voy a pasar a probar esta deliciosa fruta nativa y les cuento. Antes de pasar a probar, les cuento que este fruto es muy aromático. Cuando está el fruto maduro, la piel regala un aroma increíble, bien dulce, como parecido a la piña o al ananá. Y ahora que corté el fruto también es muy aromático, por dentro también. Es increíble este fruto. Bueno, voy a pasar a probarlo y les cuento. Mm. Cada vez me gusta más. Es una fruta nativa que cada vez que la pruebo año a año me gusta más y más y más. Se va acostumbrando el paladar. Me gustó mucho la primera vez, pero cada vez me gusta más. Ahora les voy a hacer el resumen de sabor de esta fruta nativa que tengo ganas de más. Tengo ganas de más guayaba serrana y no me voy a quedar con ganas, porque acá tengo más guayaba serrana. Bueno, primero el prometido resumen de sabor de la guayaba serrana. Les cuento, es una fruta bien dulce, tiene un poquito de acidez, que queda muy bien ese nivel de acidez que tiene la guayaba serrana, es increíble, y es bien dulce. Y el sabor, para que más o menos se den cuenta de lo que estuve probando recién, se puede asemejar a una mezcla entre guayaba y piña o ananá. Acá le llamamos ananá y en otros países le llaman piña. Una mezcla entre guayaba y piña o ananá y un poquito de limón, poquito de limón. Queda muy bien. La verdad que es una fruta increíble porque ahí le estoy nombrando 3 frutos y más o menos están en este sabor, en una sola fruta. Es un sabor original, ya que está en una sola fruta. Pero más o menos para que se den una idea de lo que estuve probando. Es una fruta increíble, es muy versátil en la cocina. Yo he hecho preparados salados, dulces y queda siempre bien. Les voy a dejar algunas recetas, pero tenemos varias en el canal y tengo la idea de hacer muchas más esta temporada. Bueno, estén atentos en el canal ya que tenemos siempre muchas pruebas de sabor, desarrollo de las plantas. A esta planta la van a ver cuando florece, que es muy bonito ese momento, muy colorido. Luego tenemos el desarrollo de la planta, beneficios para la salud de la planta, de los frutos, eh, otras pruebas de sabor de otros frutos, también tenemos recetas, helados, bueno, tenemos un montón de cosas como para que se entretengan. Y esta la recomiendo, esta fruta nativa es increíble, es un frutal súper recomendado. Yo a la gente que se lo he recomendado y ya lo ha plantado y ha cosechado, me lo está agradeciendo. Y yo le estoy agradeciendo a otras personas que me recomendaron previamente este frutal. Bueno,
Ahora debo cortar la filmación ya que debo seguir haciendo algo muy importante, que es seguir comiendo guayaba serrana, también conocida como falso guayabo, guayabo del país o feijoa. Su nombre científico es Acacelowiana. En los países de habla inglesa se la conoce como pineapple guava, que eso traducido al español sería guayaba piña o ananá. Espero les haya gustado este video, esta prueba de sabor. Yo voy a seguir comiendo guayaba como les dije, guayaba serrana. Si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten la manito, suscríbanse al canal, avisen a los amigos huerteros que les pueda gustar lo que hacemos en el canal, varias cositas, recetas, plantas, todo lo que les dije previamente antes. Y también no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.